En los relatos del SCP existen varias organizaciones que se mueven por ese mundo. La Fundación SCP, la Coalición, la Mano de la Serpiente y la Insurgencia del Caos son las destacadas. Pero hoy tocó hablar de la Insurgencia del Caos, que curiosamente surgió por culpa de la SCP. En ese universo, en el año 1924, habría una rebelión dentro de la Fundación SCP, en donde varios miembros y agentes traicionarían a la organización, convirtiéndose en un grupo que se pondría en su contra. Robaban anomalías y principalmente fue una resistencia en contra de los principios de la SCP. Pero todo eso fue una mentira. En realidad los altos cargos de la SCP, la O5, los jefazos, los que dan las órdenes a toda la fundación, fueron quienes crearon a la insurgencia. Resulta que ellos querían crear un destacamento que sirviera para hacer literalmente todo lo que no se puede hacer al ojo público, para que hicieran todo lo moralmente incorrecto en beneficio de la SCP. Si la O5 daba la orden de desaparecer a alguien, enterrar testigos, o prácticamente todo lo que puede ser mal visto hasta por el resto de integrantes de la SCP, la O5 tenía el grupo de la insurgencia para acatar esas órdenes. Como por ejemplo, si alguien estuviera a punto de revelar la existencia de la SCP, ellos mandaban a la insurgencia para que amablemente esta persona nunca hubiera existido. O hasta si a la SCP les convenía que un jefe mundial estuviera 4 metros bajo tierra, la insurgencia se los cumplía. Más simple, la insurgencia fue el destacamento que usaba la SCP en el bajo mundo, y la que hacía las operaciones más incorrectas como brutales. Pero este mal necesario que crearon no podían hacerlo público, ya que si se filtraba la información acerca de las atrocidades que haría este destacamento bajo el nombre de la SCP, se formarían muchos enemigos y problemas, así que cuando formaron ese equipo lo hicieron parecer como un grupo traidor y separatista que buscaba perjudicar al SCP, pero los únicos que sabían la verdad era la O5, nadie más. O sea, si se revelaba la identidad de este grupo, al hacer parecer que se desvincularon de la fundación, la culpa no caería en la SCP, sino en la insurgencia, el grupo que cometía esos actos. Así la O5 se limpiaba las manos de todo lo malo que mandaban hacer. Toda la fundación pensaban que la insurgencia eran traidores, pero la O5 eran los únicos que sabían que en realidad servían para hacer las misiones más obscuras e incorrectas que tuviera la O5. Este grupo duró así 24 años, haciendo falsos ataques programados a la fundación, en donde robaban objetos SCP. Esto solo para aparentar, porque en realidad los tomaban por órdenes de la O5 y los utilizaban para completar misiones y órdenes muy turbias que pueden afectar a todo el mundo, usando las anomalías para la guerra o derrocar gobiernos u obstáculos de la fundación. Los miembros de la insurgencia eran agentes de un equipo muy leal a la O5, así que era imposible que se rebelaran o delataran a sus jefes. Pero en 1948, en otro de los falsos ataques de la insurgencia, algo fue diferente. Los agentes de la insurgencia no solo mataron a casi todas las personas dentro de la base que debían atacar, sino que también robaron más anomalías de las que la O5 les permitió, como secuestrar a los agentes que no contravivieron. Pero la situación se fue a la reverenda chingada cuando la insurgencia atacó a más bases ese mismo día, por su propia cuenta sin seguir órdenes de la O5, robándose muchos SCP, armamento e investigaciones, dañando mucho, pero mucho a la fundación. Lo que sucedió es que la mentira de la O5 se había hecho realidad. La insurgencia de verdad se rebeló contra la SCP, convirtiéndose en una nueva organización bautizándose como la Insurgencia del Caos. O sea, la idea de la insurgencia nació en 1924, pero para ocultar identidades los hicieron ver como traidores, pero en realidad desde dentro seguían perteneciendo a la SCP. Pero por algún motivo, para 1948 de verdad se rebelaron y se volvieron demasiado peligrosos. La SCP formó un nuevo enemigo, muy peligroso, que al paso del tiempo se fue involucrando en muchos conflictos, siendo en el mundo del SCP la Insurgencia del Caos los responsables de apoyar guerras y tiranías, utilizando SCPs como armas o grandes ventajas, que al final esas causas que apoyaban son las que los financiaban. Al paso del tiempo el SCP descubrió que la insurgencia formó una jerarquía similar a la suya, pero son mucho más cerrados entre ellos, al punto que cualquier orden que den los de arriba, las clases de abajo la hacen sin dudar. Los soldados perfectos, no cuestionan ninguna orden y no le tienen miedo a la muerte. La ideología de la insurgencia del caos es eso, caótica. Cuando hablan de las anomalías, tienen un punto de vista muy diferente al SCP. Ellos poseen la idea de utilizar a las anomalías de diferentes maneras. La SCP las contiene, la COG las destruye, pero la insurgencia cree en usarlas. Si en ese mundo las anomalías son naturales, por así decirlo, entonces es algo normal, porque al final de cuentas coexisten en este mundo. Entonces el hecho de negar su existencia, esconderlas o destruirlas no tiene ningún sentido para ellos. Pero el hecho de utilizarlas, según ellos, es para crear un futuro utópico y positivo para la humanidad, en donde explotan las capacidades de las anomalías para ellos mismos, las usan como armas o para beneficio. Tienen dos maneras de capturar anomalías, las buscan por el mundo o cuando una base del SCP tiene una debilidad o error, como una falla de contención, aprovechan y atacan para robarles. Los agentes de la insurgencia son muy violentos y parece ser que les gusta el dolor, pero cuando los capturan, ellos con una sonrisa desquiciada en la cara y una risa retorcida están decididos a morir por su causa, reclutando a antiguos miembros de la fundación, clases D o todo aquel que no tenga nada que perder. Tras lo poco que algunos insurgentes capturados han hablado
estudiado y de lo que el SCP ha investigado, se cree que el grupo Delta, que es como la O5 de la Insurgencia del Caos, que son los que dan las órdenes en esta caótica organización, en realidad son dirigidos por una mente superior, que es el verdadero líder de la insurgencia, aquel que tal vez hizo que se rebelaran. Aunque obvio, han sido un grano en la cola para la SCP, por lo que siempre la fundación está al pendiente de los actos de la insurgencia, como de algún posible colado infiltrado en las instalaciones SCP. Fin.